Muy bien, entonces nuevamente estamos retomando aquí, ya estamos acá en línea. Son las 4:02 de la tarde, hoy es 3 de mayo del 2012. Y bueno, retomando un poco el tema de nuestras videoconferencias aquí desde www.normacontable.org, en la presente ocasión vamos a tocar un interesante tema. Está vinculado básicamente a el hecho de hablar de los alcances de la resolución emitida por la Superintendencia de Mercado y Valores, una institución que anteriormente nosotros denominábamos CONACEF, ¿no? Y básicamente relacionado al alcance de justamente la norma que nos obliga a presentar información financiera auditada anual a esta institución para todas aquellas organizaciones que no cotizan en bolsa, es decir, no son supervisadas. Vamos a comentar en primer lugar los alcances de la norma, y luego vamos a ver algunos aspectos o comentarios vinculados a una perspectiva de la contabilidad y la auditoría, no solo en esta, sino en futuras presentaciones que vamos a hacer también por medio de este sistema de videoconferencia. Bien, entonces es pertinente que hablemos acerca de las disposiciones que nos habla esta norma. El artículo 1 se refiere a las normas sobre la presentación de estados financieros auditados por parte de sociedades o entidades, a las que se refiere el artículo 5 de la ley 29.720. Como ustedes recordarán, este artículo 5 de la ley 29.720 básicamente establecía un parámetro que justamente calzaba con el tema de la aplicación de las NIF Full. ¿Sí? ¿Cuál era? Era el tema de las 3.000 UITs o unidades impositivas tributarias. Este primer artículo, como vemos, nos dice que las presentes normas se aplican a las sociedades o entidades, en adelante entidades, que hubieran obtenido ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, o sus activos totales sean iguales o excedan a 3.000 unidades impositivas tributarias, distintas de las que participan en el mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos. Veamos aquí, el tema de las 3.000 UITs se refiere entonces a los ingresos anuales, que eso lo determinamos por el estado de resultados, o los activos totales, es decir, nosotros también vamos a determinar esa variable sobre el estado de situación financiera de una entidad. Ahora, todas las organizaciones entrarán dentro de esto, hay que ver algunas excepciones. Para comenzar, podemos decir que no están considerados dentro de la aplicación de este artículo 5 aquellas entidades que participan en el mercado de valores. Son supervisadas, lógicamente, y tienen otro tipo de tratamiento. Aquellas que participan en el mercado de productos y aquellas del sistema de fondos colectivos. Asimismo, volviendo al tema de estas entidades que tienen que presentar esta información de acuerdo al artículo 5 de la ley 29.720, nos señala lo siguiente. Dichas entidades se encuentran obligadas por mandato de lo establecido en el artículo 5 de la ley 29.720 a preparar sus estados financieros conforme a las normas internacionales de información financiera, NIF, vigentes internacionalmente, que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, y a auditarlos por una sociedad de auditoría habilitada por un colegio de contadores públicos del Perú, así como a observar lo dispuesto en las presentes normas. En primer lugar, definitivamente estas entidades tienen que cumplir las normas de información internacionales de información financiera emitidas por IASB. Entonces, aquí un poco queda el tema de punto de discusión, es si estas normas directamente basta con que sean emitidas por IASB y ya las tenemos que aplicar, o vamos a esperar el tema de la oficialización. No olvidemos que esas normas en rango internacional tienen un alcance voluntario y cada país debe ver y evaluar justamente su aplicación. Otro punto importante que debemos resaltar es el tema de la auditoría. Debe ser auditado por una sociedad de auditoría habilitada por un colegio de contadores públicos en el Perú, así como observar lo dispuesto
en las presentes normas. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que considerar de que, por ejemplo, puede una sociedad auditoría de una ciudad, por ejemplo, de Tacna, puede realizar una auditoría, por ejemplo, en una empresa ubicada en Tumbes, porque no hay un límite con respecto a la restricción de acción a nivel geográfico. Eso es un tema que también debemos de considerar. Por otro lado, a pesar de que lo que les comentaba anteriormente, puede que muchos colegios de contadores digan, pues debe ser de la circunscripción, la norma no lo señala. ¿Qué es lo que sucede con esta variable que se llama las 3.000 UITs? El cálculo del importe total de los ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, así como los activos totales, es decir, que me van a servir de base para poder hablar del tema de las 3.000 unidades impositivas tributarias, se va a realizar con la información existente al 31 de diciembre de cada año, a los fines de determinar si debe presentar estados financieros correspondientes a dicho ejercicio. Esta variable también debemos de considerar nosotros que es fundamental. Es cierto que te hablan 3.000 UITs, pero ¿a cuándo? Nosotros lo determinamos esa variable al 31 de diciembre de cada año, porque justamente ahí es donde nosotros vamos a ver si existe la necesidad o no justamente de presentar información financiera a la Superintendencia del Mercado de Valores, un dato que es fundamental que debemos de considerar. ¿Qué pasa con la unidad impositiva tributaria? ¿Cuál es el parámetro que yo debo de tener en cuenta para efectos de considerar este tema? ¿Cuál es la situación a tener en cuenta aquí? La unidad impositiva tributaria aplicable para este efecto de análisis será la vigente al 1 de enero del año siguiente del cierre del respectivo ejercicio económico. Por ejemplo, si yo estoy hablando del ejercicio 2011, obviamente al 31 de diciembre yo voy a determinar valores en activos o en ingresos. ¿Pero qué UIT utilizaré? Voy a utilizar la UIT vigente al 1 de enero del año siguiente. ¿Cuál ha sido el cierre? 2011. Por lo tanto, será la UIT vigente al 1 de enero del año 2012. Ya, ese es un dato fundamental. Y me dicen por qué, porque como veremos más adelante, la regla de presentación básicamente está asociada a hacer justamente la entrega de esta información ya a mediados del siguiente ejercicio, donde lo cual ya tenemos conocimiento lógicamente de esta UIT vigente al año siguiente. Muy bien. Veamos algunas otras situaciones que contempla también esta resolución. Uno de los primeros aspectos que probablemente ustedes estén pensando o estén analizando es qué pasa si la entidad que está dentro de estos alcances de aplicar, de presentar, de presentar a la Superintendencia de Mercado y Valores, presenta información en moneda extranjera, ¿no? Al respecto, se nos dice que en el caso de entidades cuyos estados financieros se expresen en moneda distinta al nuevo sol, los importes de ventas o activos a que se refiere el primer párrafo del artículo serán los que resulten de convertir a nuevos soles la respectiva moneda, aplicando el tipo de cambio contable disponible y publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones al cierre del ejercicio al que correspondan dichos estados financieros. Entonces, al 31 de diciembre, puedo que tenga toda mi información en dólares, tengo que hallar el tipo de cambio contable disponible publicado por la SBS, y de ahí es recién que yo voy a ver si es que estoy o no con la obligación de cumplir con remitir mi información a la Superintendencia de Mercado y Valores. En caso que no exista el tipo de cambio para ese día, se tomará en cuenta el último tipo de cambio contable publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Aquí viene el segundo bloque de excepciones, porque me dicen, ¿por qué? Probablemente ustedes me preguntan y me dicen, ¿por qué estás hablando de un segundo bloque
porque hace un momento yo me había referido a un primer grupo de entidades que no iban a estar consideradas dentro de este tema. Estaban las empresas que cotizan en bolsa, que son las empresas supervisadas. Esas no entran porque tienen lógicamente un tratamiento totalmente distinto. Están en segundo lugar aquellas entidades que están en el tema de la bolsa de productos, y tampoco entran dentro de esto, y tampoco el tema de entidades de fondos colectivos, ¿no? Y en este segundo bloque se nos dice específicamente qué entidades, a pesar de que tengan ingresos más de 3.000 UITs, a pesar de que tengan activos totales por más de 3.000 UITs, no están obligados a cumplirlo. A ver, ¿cuáles son? Sobre todo un poco para la gente que está en el sector no lucrativo, que tenía esa preocupación. Las presentes normas que estamos comentando no se aplican, en primer lugar, a personas que adopten alguna de las formas societarias distintas a las previstas a la Ley General de Sociedades. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas entidades que están bajo el ámbito del Código Civil, es decir, por ejemplo, entramos las asociaciones, por ejemplo las fundaciones, por ejemplo los comités, son formas societarias que no están dentro de la Ley General de Sociedades, por lo tanto no están bajo el ámbito de la presente resolución, por lo tanto no tienen la obligación de remitir información ¿a dónde? A la Superintendencia de Mercado y Valores. Pero si estamos dentro de una forma societaria prevista en la Ley General de Sociedades, definitivamente tengo que cumplir. La excepción es para todas aquellas distintas a las previstas en la Ley General de Sociedades, ¿ya? Dos, otras que determine el Superintendente de Mercado y Valores. Una pregunta que aquí probablemente ustedes tengan es: ¿qué pasa con las entidades, las empresas individuales de responsabilidad limitada? ¿No? Aquí lo que nos dice la norma es clarísimo, nos dice: esta norma que estamos viendo no se aplica a personas que adopten alguna forma societaria, ¿no? Pero en ningún momento nos dice: estoy hablando de excepción a la EIRL, ¿no? Entonces, cabe señalar que es muy probable, efectivamente, que la EIRL también está dentro de este ámbito. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una forma societaria, en el caso de una EIRL, pero es una persona jurídica, en efecto, va a tener que estar probablemente dentro del ámbito de aplicación de esta norma. ¿Ok? Mucho cuidado con ese tema entonces. Seguimos. Información a ser remitida a la Superintendencia del Mercado y Valores. Para los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 29.720 y de lo señalado en el artículo precedente, las entidades deben presentar a la Superintendencia de Mercado y Valores la información que se detalla a continuación, correspondiente al periodo o ejercicio económico en que se genera la obligación. Debe presentarse el estado de situación financiera, el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y el dictamen de la sociedad de auditoría. Esta información es la que tiene que ser remitida ¿a dónde? A la Superintendencia de Mercado de Valores. Otro detalle fundamental, algo que tiene mucho que ver y está íntimamente relacionado con ¿qué cosa? Con la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 1. Nos referimos a la condición de comparabilidad. Los estados financieros que nosotros vamos a presentar deben incluir información comparativa con el ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente tiene que ser información de dos ejercicios. Las entidades podrán remitir voluntariamente las notas a los estados financieros, en cuyo caso las mismas, conjuntamente con los estados financieros antes mencionados, serán de acceso al público. Este probablemente es un punto importante y que realmente atenúa la preocupación que
tienen muchas personas o entidades respecto al acceso a la información. Se nos está pidiendo que solamente enviemos los estados financieros y no se nos obliga a presentar las notas. Las notas, como ustedes verán en esta presentación, solamente van a ser de carácter voluntario. Entonces, obviamente, si solamente presento los estados financieros, definitivamente no voy a tener un nivel de detalle tal, como decían algunas personas, respecto al tema de la competencia, al tema de qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que con las notas a los estados la situación era un poco el tema de la transparencia y la información, me decían, ¿no? Entonces, yo pienso que esa opinión un poco que ha quedado pierde peso, porque no hay que presentar, pues definitivamente no está obligado uno a presentar las notas, a pesar que lógicamente esta información va a tener que ser auditada, ¿no? Pero van a salir las notas, pero esas no se van a enviar a la superintendencia. Si no la envían a la superintendencia, entonces no son de acceso público. Entonces, en resumidas cuentas, lo que va a ser de acceso público son los 4 estados financieros básicos que nos propone la norma internacional de contabilidad número 1. Siguiendo con el análisis que tenemos de esta norma, se nos señala que para los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 29.720, se presume de pleno derecho que los estados financieros presentados han sido aprobados por el órgano societario correspondiente de la entidad remitente y que han sido elaborados conforme a las normas internacionales de información financiera que ha emitido IASB y que se encuentren vigentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros tienen que ser aprobados por el órgano societario, por la Junta General de Accionistas, ¿no? Y lógicamente sometidos a auditoría. Y solamente bajo esta condición es que van a justamente ser enviados a la Superintendencia de Mercado y Valores. Formatos y condiciones de presentación. Vamos a pasar a analizar este importante tema dentro de los alcances de la presente resolución que estamos viendo el día de hoy. Mi nombre es Dionisio Canagua y acá estamos en videoconferencia desde www.normacontable.org. Son las 4:20 de la tarde, hoy día estamos 3 de mayo del 2012. Bien. Hablamos entonces ahora de cuáles son las formas o los mecanismos a través de los cuales vamos a tener que presentar la información financiera a la Superintendencia de Mercado y Valores o SMV. La información de que trata el artículo anterior, es decir, los estados financieros más el dictamen, deberá ser remitida a la Superintendencia del Mercado y Valores únicamente en los formatos para la presentación de esta información que se encuentren en el portal del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado y Valores. Asimismo, la entidad deberá consignar el nombre y la matrícula del responsable de la elaboración de los estados financieros y de la sociedad de auditoría. Como se estila en las empresas que son supervisadas, que cotizan en bolsa, nosotros obtenemos unas plantillas a través de la web de la Superintendencia y se llenan para presentarlas. Va a suceder lo mismo también para aquellas entidades que no son supervisadas, en este caso para las que están bajo el ámbito de esta norma. Y consignar lo que es típico, ¿no? La información tanto del detalle del auditor como también del contador que firme estos estados financieros. ¿Cómo va a operar este tema? Esto va a operar a través de un aplicativo, ¿no? Para acceder al aplicativo de envío de la información se deberá emplear la clave SOL que nos da la SUNAT. Para los fines de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 29.720, se presume de pleno derecho que el empleo de la clave del sistema de operaciones en línea SOL y el envío de la información financiera a través del portal de la Superintendencia de Mercado y Valores tiene la autorización de la entidad. ¿Cuál es la condición, al igual como sucede muchas veces y debemos de tener nosotros en consideración con el tema, por ejemplo, del tipo PDT, cuando lo consideramos presentada la información?
La información se considerará presentada cuando se envíe de acuerdo a la forma y medios establecidos en el presente artículo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Una vez remitida la información, la entidad recibirá un cargo electrónico con firma digital, en donde se considerará la fecha y hora de recepción. Muy bien, vamos a entrar entonces nosotros a ver el tema de los plazos. Probablemente ustedes digan, ¿y cuándo va a ser el tema de los plazos y si hay un cronograma? El artículo 4 de la resolución nos comenta lo siguiente. Artículo 4. Plazo para el envío de la información financiera. La información financiera correspondiente a determinado ejercicio económico debe presentarse a la Superintendencia del Mercado de Valores dentro del plazo comprendido entre el 1 y el 30 de junio del siguiente ejercicio económico. Es prácticamente a medio año. Para tal efecto, la Superintendencia del Mercado de Valores establecerá y publicará, como vemos, ¿no? Publicará en el portal del Mercado de Valores el cronograma para la presentación de dicha información, en el cual se fijarán las fechas límites de entrega. El cronograma será establecido por el superintendente adjunto de supervisión de conductas de mercados y será publicado en el portal de la superintendencia. Es importante señalar que para enviar la información tiene que tener dos condiciones. Tiene que haber sido sujeta de auditoría financiera y por lo tanto tener dictamen. Y por otro lado también tiene que tener la segunda condición, que haya sido aprobado por el órgano societario respectivo. Si no, definitivamente no vamos a poder enviarlo. Vamos a ver ahora algunas otras condiciones que nos señala la resolución con respecto al tema del envío. El artículo 5, gratuidad del envío de la información. Como pasa también con el programa de declaración telemática, el envío de esta información es de carácter gratuito. El cumplimiento de la obligación de presentación de la información financiera a que se refieren las presentes normas no genera la obligación de pago de tasa o contribución alguna a la Superintendencia de Mercado de Valores por parte de la entidad. El pago por el envío de información no existe, es gratuito. El problema más bien es cuando tú solicitas la información. Vas a solicitar la información y vas a tener que realizar un pago para solicitar la información. Eso vamos a ver más adelante. Vemos las sanciones. Sanción en caso se detecte el incumplimiento en la presentación de la información. Las entidades que se encuentren dentro de los alcances de las presentes normas y que no presenten oportunamente su información financiera serán pasibles de una sanción por la Superintendencia de Mercado y Valores, con una amonestación o multa no menor de una ni mayor de 25 UITs aplicados con criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Esa es una muy buena pregunta. Muchos de nosotros esperábamos hasta cierto punto un tema de gradualidad en esto o una escala. Lamentablemente, al menos en esta resolución, simplemente se dice un criterio de razonabilidad. Habría que ver hasta qué punto eso, todas las empresas que tienen que hacerlo, presentar información, pues van a tener acceso a esa data, porque es importante. O me pueden amonestar o me aplican una multa, ¿no? El superintendente adjunto de supervisión de conductas de mercados actuará como la única instancia administrativa contra la decisión de sanción que adopta el referido superintendente. Cabe únicamente la interposición de recurso de reconsideración, ¿no? Se entiende que terminado la etapa administrativa pasa a una etapa de tipo judicial. Esta norma nos precisa algunos aspectos más sobre el tema de las sanciones. En este marco, las sanciones que se impondrán a las entidades por no presentar oportunamente su información financiera serán las siguientes. Veamos. Si dicha información es presentada dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de presentación,
la entidad será sancionada como una amonestación o multa no menor de 1 ni mayor de 6 UITs. Tengo que presentarlo de acuerdo al cronograma entre el 1 y 30 de junio. Si lo presento al mes siguiente, o me sancionan con una amonestación o con una multa, ¿no? Entonces hay que ver también en qué caso de amonestación y en qué caso de multa. 6.2. En caso de presentar dicha información en un plazo mayor al señalado en el numeral anterior, es decir, respecto a junio, ya no es un mes, sino son más 2, 3, 4, 5, 6 meses, la entidad estará sujeta a una sanción no menor de 6 ni mayor de 25 UITs. En este caso nosotros ya vemos específicamente que se quita la figura de la amonestación, siendo una sanción típicamente pecuniaria. Al imponerse la sanción, se tendrá en consideración los criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley número 27.444, los atenuantes de responsabilidad establecidos en el artículo 236A de la referida norma y los criterios aplicables en el procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de normas que regulan la remisión periódica o eventual de la información a la Superintendencia de Mercado y Valores, en lo que no se oponga a las presentes normas. Igualmente, la primera infracción que hemos visto nosotros hasta este momento es no presentar. No presentar está sujeto a una amonestación o a una multa, de acuerdo a una escala, ¿no? Un mes o un periodo mayor de atraso. Pero, ¿qué otro tipo de infracciones nos enuncia la norma y que nosotros debemos de tener en cuenta para tener un adecuado manejo de este tema? Igualmente se considera infracción por parte de la entidad el hecho de suministrar la información financiera de manera incompleta o sin observar los formatos y condiciones establecidas en las presentes normas, así como las especificaciones técnicas que pueden establecer la Superintendencia del Mercado y Valores mediante la publicación en el portal del Mercado de Valores. En este caso, para la aplicación de la respectiva sanción, se observarán las reglas mencionadas en los párrafos precedentes, teniendo en cuenta adicionalmente la circunstancia de haber presentado la información financiera, ¿no? Como vemos, hay una suerte de análisis discrecional en ese aspecto, ¿ya? En ese aspecto. Entonces, hay que ver, y más que todo está enfocado al tema de presentación, cuándo se dio. Ahora, hablamos nuevamente de la UIT, pero esta vez ya no es la UIT como parámetro para ver si es que estoy en la obligación o no, sino más bien es la UIT para la determinación de la multa. Veamos, la UIT aplicable para efecto de la determinación de la multa será la vigente en la fecha en que se cometió la infracción. Asimismo, excepcionalmente para entidades comprendidas en la presente norma, la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas podrá disponer en los casos de inobservancia, en la observación de la remisión oportuna de información financiera y siempre que a su juicio medien razones fundamentadas la abstención del inicio de un procedimiento sancionador. O sea, definitivamente puede que yo presente información con retraso, pero no sea sancionada, ni con una amonestación ni con una multa. ¿Quién nos establece el criterio? ¿Quién va a evaluar ese tema? Dentro de la Superintendencia de Mercado y Valores nos referimos a la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas. Vamos a pasar entonces a continuación a revisar el artículo número 7 de esta importante norma. Estamos acá en línea desde www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y bueno, tengo la ocasión de poder compartir con ustedes algunos comentarios sobre esta importante resolución que prácticamente marca la pauta dentro del desarrollo de nuestra profesión contable. Tema que en definitiva es importante para todo profesional vinculado al área de contabilidad en una entidad. Bien. Artículo 7, una pregunta obvia que ustedes se hacen. ¿Qué pasa si yo en algún ejercicio yo ya no llego de esas 3.000, bajo de esas 3.000 UITs, ya no logro sacar 3.000 ni con activos ni con ingresos? ¿Qué es lo que sucede si hay variaciones? Artículo 7.
Declaración jurada en caso de exención de bajar los límites. Importante. Si una entidad tiene al cierre de un ejercicio económico activos e ingresos por ventas o prestación de servicios por montos inferiores a las 3.000 UITs, y siempre que el ejercicio económico anterior hubiese estado obligada a presentar sus estados financieros en aplicación de las presentes normas, deberá presentar ante la Superintendencia de Mercado y Valores una declaración jurada suscrita por el representante legal de la entidad indicando esta situación. La declaración jurada observará lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de las presentes normas y será presentada mientras la situación de no obligatoriedad subsista hasta por 3 ejercicios consecutivos. ¿No? Entonces, ¿qué puede pasar? De que estando yo obligado porque superé las 3.000 UITs, ya sea en ingresos o en activos, en un ejercicio siguiente, baje eso. Tengo que presentar una declaración jurada a la superintendencia, ¿no? Entonces tengo que seguir presentando, ¿no? Nos dice hasta por 3 ejercicios consecutivos. ¿Qué más nos dice la norma? Si en un ejercicio posterior la entidad se encuentra incursa en la obligación de que trata el artículo 1, deberá presentar su información financiera en la forma y plazos establecidos en la presente norma. Es lógico, por ejemplo, en un ejercicio 2011 puede que haya tenido 3.500 UITs en activos o ingresos, estoy obligado. En el 2012 tengo 2.500, ya no estoy obligado, presento mi declaración jurada a la superintendencia de que no estoy exento a esa obligación. Y en el ejercicio 2014 nuevamente supero el parámetro de los 3.000 UITs, otra vez tengo que presentar la información. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese tema. Del acceso a la información financiera. Vamos a entrar entonces ahora a tocar el tema que también a muchos les preocupa, ¿no? Acerca de qué va a pasar con mi información. Va a ser de acceso al público, todos van a poderla ver. Ya les hablé hace un momento que la información a la que nos obligan a remitir es los estados financieros básicos, más no las notas, ¿ya? Pero sí con el dictamen respectivo. Pero el acceso será por internet. Podré ingresar a una web y descargar los archivos. Veamos qué nos dice el artículo 8 del acceso a la información financiera. Para poder obtener la información de que se trata la presente norma, se debe presentar una solicitud dirigida a la Superintendencia de Mercado y Valores con identificación del solicitante y previo pago por concepto de la obtención de la información solicitada. Habrá que revisar el TUPA de la Superintendencia de Mercados y Valores. Los referidos estados financieros serán entregados por la Superintendencia en un plazo no mayor de 7 días hábiles, plazo que se podrá prorrogar excepcionalmente por 5 días hábiles condicionales. Entonces, el acceso a esta información tampoco es que va a estar libremente en internet. Yo voy a tener que pagar para obtener acceso a esta información. Artículo 9. Límites de la competencia de la Superintendencia de Mercado y Valores. La Superintendencia de Mercado y Valores no valida la información financiera presentada por las entidades. En consecuencia, tampoco resolverá reclamos o denuncias relacionadas al respecto. Es importante señalar probablemente que a diferencia de la SUNAT, la Superintendencia de Mercado y Valores no tiene por qué revisar esa información financiera. No se hace responsable de la misma, ¿no? Por ello, se acompaña con un dictamen. Artículo 10. Elaboración de estadísticas por parte de la Superintendencia. La Superintendencia podrá elaborar estadísticas con la información financiera presentada, las mismas que serán publicadas en su portal de Mercado de Valores en la forma y plazos que la entidad lo determine. Muy bien. Entonces, el acceso a la información no es tan libre como entrar a internet y descargar. Tengo que pagar, habría que ver el TUPA y la tasa que nos van a cobrar y para poder obtener la información respectiva. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver finalmente los comentarios sobre las disposiciones, tanto complementarias como transitorias finales. Estamos acá en línea desde www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y estamos tratando un tema de importancia radical que es la resolución número 011-2012 de la Superintendencia de Mercado y Valores, que marca el inicio
de la obligatoriedad de presentar información financiera auditada para todas aquellas entidades que tengan ingresos o activos por más de 3.000 UITs. Bien, disposición complementaria final única. Sometimiento voluntario a las presentes normas por parte de entidades. Las entidades a las que no les son de aplicación las presentes normas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, podrán voluntariamente presentar su información financiera en caso deban sujetarse a las disposiciones establecidas a la misma. Es decir, por ejemplo, si yo soy una ONG y quiero presentar esto, lo presento, es voluntario, no hay obligación. Vamos a pasar ahora a ver lo que nos interesa a todos, la implementación. Disposición complementaria transitoria. Primera, implementación gradual de las presentes normas. La primera presentación a la Superintendencia del Mercado de Valores, a que se refieren las presentes normas que hemos estado comentando, se realizará de acuerdo a lo siguiente. Veamos cuáles son las pautas a considerar. A. Las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio el 2012 superen las 30.000 unidades impositivas tributarias deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre del 2012. La presentación de dicha información se efectuará de acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de las presentes normas. Entonces, en este primer tramo del 2012, hablamos de 30.000 UITs que tendrían que presentarlo dentro del plazo del 1 al 30 de junio del 2013, de acuerdo con el cronograma que establezca la Superintendencia de Mercado y Valores. Entonces, para aquellos colegas que decían, este año no. ¿Qué es lo que pasa? Para las entidades que sean subsidiarias de las empresas que tengan valores inscritos en el Registro Público de Mercado y Valores, cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o cuyos activos totales superen las 3.000 UITs, al cierre del ejercicio 2012 deberán presentar su información de acuerdo a lo precedente. Aquí no está refiriendo específicamente al tema de subsidiaria de una empresa que está pues cotizada en bolsa. Tiene que presentarlo. Empresa que es subsidiaria de una empresa que está en la bolsa y que esta empresa subsidiaria tiene ingresos o activos totales por más de 3.000 UITs en este 2012, tiene que cumplir con la presentación dentro del 1 al 30 de junio del 2013. ¿Ya? La información correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre del 2012 debe incluir la información comparativa del año 2011. Es obvio, como un parámetro que nosotros habíamos considerado que lo establece también la norma internacional de contabilidad número 1 respecto al tema clarísimo de comparabilidad. B, donde estamos la mayoría, donde estamos el grupo de todos preocupados probablemente por el tema de las 3.000 UITs. ¿A qué se refiere y qué es lo que va a suceder con este tema de las 3.000 UITs? Nos dice, las sociedades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 3.000 unidades impositivas tributarias y que no hayan presentado su información según el literal anterior, deberán presentar su información financiera auditada correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre del 2013, de acuerdo con el cronograma que establezca el artículo 4 de la presente norma. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo ingresos o tengo activos que superan a las 3.000 UITs, definitivamente mi información la voy a tener que considerar al 31 de diciembre del 2013. La información comparativa que voy a incluir es con respecto al año 2012. Y otro aspecto que yo he visto que ha sido comentado muy poco, es la preocupación de muchos acerca del tema de la implementación gradual de las NIF. O sea,
Es cierto, las NIF entraban en vigencia el 1 de enero del 2011, pero sin embargo, como no había una multa, no había una resolución, prácticamente muchos hicieron caso omiso de esto. Pero ahora la norma ya nos establece un parámetro. Veamos cuál es las fechas a considerar para la implementación gradual de las NIF que emite YASFI. La aplicación de las normas internacionales de información financiera vigentes internacionalmente que emite el YASFI, de que trata el artículo 1 de las presentes normas, será exigible de acuerdo a lo siguiente. Para las entidades del inciso A, ¿cuál es el inciso A? Más de 30.000 UITs, más de 30.000 UITs, y aquellas que son subsidiarias de esas que cotizan en bolsa. ¿Qué es lo que nos dice acá? ¿Qué nos dice? A partir del ejercicio económico 2013. Y para las entidades enunciadas en el inciso B de la primera disposición complementaria y transitoria, a partir del ejercicio económico 2014. Y probablemente ustedes me digan, ¿y por qué lo han jalado un año más, 2013 y 2014? Es que el proceso de implementación de las NIF requiere reconocer dos periodos, un periodo de transición y un periodo de aplicación plena. Si nosotros estamos hablando de un periodo de aplicación plena del 2012, ya no puede darse, ya estamos en mayo. Por lo tanto, tenemos que hablar de ejercicios completos. Mucho cuidado con ello entonces. El proceso de implementación, la experiencia que se ha habido en empresas en bolsa, es que este procedimiento es algo más complejo que decir que el contador se va a capacitar en NIFs. Es un proceso que tiene que ver muchas veces con gerencia de proyectos. Los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos anteriores a lo que decíamos la fecha de obligación, es decir, 2013 o 2014, podrán elaborarse conforme a las normas internacionales de información financiera oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad o por normas internacionales de información financiera vigentes internacionalmente que emita YASFI. ¿No? Entonces tiene que ser o va a ser oficializada o, si quieres, ha estado aplicando las que están vigentes por el YASFI. Finalmente, cabe señalar que esta resolución, nosotros hemos visto la norma borrador que ha sido publicada por la superintendencia y que muchos de estos aspectos ya eran de conocimiento público, pero lo que llama la atención es la invitación, y yo pienso para todos ustedes, de que descarguen de la web de la superintendencia la exposición de motivos de la presente norma, un poco para justificar muchas de las decisiones y muchos de los puntos que nosotros vemos traducidos en esta situación y que nos van a servir definitivamente de pauta para una adecuada presentación y cumplimiento de esa nueva obligación que nos propone la Superintendencia de Mercado de Valores con respecto a aquellas entidades que no son supervisadas, es decir, que no cotizan en la bolsa de valores. Muy bien, entonces amigos, esperemos que la presente videoconferencia haya sido de utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Dionisio Canagua y hemos estado acá en línea desde www.normacontable.org. Y nuevamente invitarlos a participar en nuestros talleres, en los cuales justamente vamos a desarrollar de forma práctica las situaciones acerca de la implementación de normas internacionales de información financiera. Pueden ustedes visitarnos en la web www.perugestion.org/cursos o en todo caso pueden escribirnos un correo a eventos@perugestion.org, donde estaremos muy gustosos de poder atenderlos. Muchas gracias por su atención y, como siempre, los invitamos a acompañarnos en una próxima sesión cuando toquemos otro tema de importancia para la profesión contable. Muchas gracias por su atención.